el riesgo país, no hubo mucha variación respecto, ¿no? Se extiende la tregua, te diría, Juan, en el mercado cambiario, todo muy tranquilo con el dólar, de hecho, levemente para abajo el precio de la divisa que cotiza en la City porteña. ¿Por qué? Y bueno, sigue todo este apretón monetario del cual siempre hablamos. El Banco Central en la última semana lo que hizo es hacer que los bancos tengan que encajar, palabra rara, bueno, un porcentaje, lo que reciben, la mitad de eso, de los pesos que recibe un depositante, tiene que estar en el Banco Central. No se presta a nadie, el apretón monetario vino para quedarse y por eso tenemos el dólar muy tranquilo. Me imagino la estrategia que está buscando el gobierno de acá hasta octubre, que vemos los precios de los dólares, todo para abajo, 1.312 el oficial, el blue tranquilo, el riesgo país inalterado, 7.22. 7.22. ¿Y las tasas? Y las tasas, volatilidad extrema, locura de vuelta, arrancó en 40 hoy, termina ahora hace un ratito en torno al 2% otra vez, ¿no? Así que la verdad que el tema de las tasas de interés de corto plazo siguen con mucho movimiento, pero lo importante es que el plan del gobierno de seguir apretando, que no haya un peso en ningún lado para que no vaya el dólar eventualmente, está funcionando, obviamente con algún riesgo en lo que puede ser el nivel de actividad, pero el gobierno está eligiendo. Hoy por hoy, dólar tranquilo, inflación para abajo, con tal de llegar a octubre bien. Bien, vamos a los números de hoy, los tres que han marcado la agenda o nuestra agenda. 8 de cada 10 argentinos recortaron sus consumos. Fuente Management Fit es la que hizo este arreglamiento. Te muestro un poco por qué. Realmente el consumo en la Argentina está bastante parado. Siempre hay muchos cálculos, ¿no? Algunos te dicen, depende qué, obviamente, siempre lo decimos, ¿no? La economía con velocidades distintas. Algunos que están consumiendo bastante, otros no tanto. En el conjunto general ves una reducción por lo menos en lo que son los hábitos. Acá los datos son de Management Fit, ¿no? Exactamente, perfecto. Así es. Casi el 80%, 78.4%. Cambió los hábitos de consumo por la caída del poder adquisitivo específicamente. Cuando le preguntan por qué estás consumiendo menos, distintos, segundas marcas, terceras marcas, cosas que no sé que antes hacía, tenía que ver obviamente con la caída del poder adquisitivo o en todo caso el ingreso disponible. Acá tenés otro, 43.6%, dice que tiene dificultades para llegar a fin de mes directamente. Casi la mitad de los argentinos. ¿Hay alguna comparativa respecto, por ejemplo, de 2023 o 2024? ¿Es una foto de No, esto es una foto de ahora. Perfecto. Está la foto de ahora, las respuestas con respecto a si te cuesta no tanto llegar a tus hábitos de consumo al final del mes. Y acá el 16%, casi el 17%, hablando que postergó compras no esenciales, ropa, calzado y demás, para más o menos equilibrar su economía familiar. Bien, más números de la economía. Bueno. Este es dato claramente positivo. Créditos hipotecarios sigue subiendo, volando 8% en lo que es julio contra junio. Es un dato realmente positivo porque marca que por lo menos cierta parte de la población, crédito hipotecario todavía es muy chiquito en la economía argentina, pero se empieza a mover. Acá tenés el acumulado entre enero y julio, 1.792 millones de dólares se otorgaron a la gente que fue a los bancos a pedir un préstamo hipotecario. Recordemos, siempre es una tasa de interés más el UVA, que es este componente que replica la inflación. Con eso te está marcando que hay interés y cuando los bancos empiezan a prestar, bueno, aparece la gente que tiene algún poder de salario un poco importante para ir y obviamente pedir un crédito hipotecario. Así que ese es un dato, diría, positivo de la economía. Veremos cómo sigue por el tema de las tasas de interés. Las tasas, claro. Pero por ahora está firme lo que es el crédito hipotecario en julio. Y esto es un dato reciente de fin de julio, o sea, de todo el mes de julio. Estamos a 18 de agosto. Sí, exactamente. Es una foto bastante veremos cercana. Si se enfrió un poquito en agosto, pero hasta julio venía bastante bien. Bien. Y este es un dato que lo mira mucho el mercado financiero, que trae discusión entre la gente del gobierno y otros economistas. Es lo que surgió de el déficit financiero del Tesoro en julio. ¿Te acordás que Caputo dijo tenemos superávit primario? Eso, check, está perfecto. Y entró por primera vez en el año un rojo en lo que tiene que ver con las cuentas financieras, que te incluye el pago de la deuda y los intereses. El gobierno, ¿qué es lo que te dice? 0,3% del PBI es el superávit financiero en lo que va del año, medido como lo mide el gobierno. Esto es, los intereses de la deuda están técnicamente dicen por debajo de la línea. Bueno, lo contabilizamos por abajo, no lo vemos. Si no tenés los intereses de la deuda, está 0,3% arriba, pero esto es un dato de la gente de Empiria, consultora de Hernán Lacunza, te dice 1,6%, perdón, es de Equilibra esto, no es de Empiria, 1,6% del PBI sería el rojo financiero si a lo que vence por capital le sumás los intereses de la deuda. Así que, dependiendo cómo lo mires, el gobierno tiene superávit financiero o tenés déficit financiero. Esto es el grafiquito que quería mostrarte, 1,6 en negativo,
dependiendo de cómo lo tomes, está bien o no está tan bien, digamos, la situación de la cuenta financiera del gobierno. Tenés un superávit primario consolidado, con muchos meses consecutivos. La diferencia es cuando incluís claro, los intereses de la deuda de lo financiero te resta y te lo deja en negativo. El Fondo Monetario, igual en un informe sobre Argentina, también contabiliza o dice de este rojo financiero en todo caso, pero realmente el gobierno lo dice, esto va por debajo de la línea, no lo miramos que tenemos el 0,3 en positivo. Bueno, cada cual lo verá de la forma que le parezca. Ariel Kohlenberg, buenas tardes, un placer. ¿Cómo te va? Bueno, te hemos dejado casi la mesa servida para que hagas tu mirada respecto de la actual situación económica. Me gustaría reflexionar sobre el origen de los fenómenos que estamos pasando ahora. La herencia de este gobierno consistió en un país sin crédito y sin soberanía monetaria. De tal manera que los pesos no los querían ni para ahorrar, ni para denominar los departamentos y los autos, ni siquiera para transaccionar las cuestiones cotidianas. La herencia que dejó este gobierno va explotando en forma secuenciada, en forma de intereses de la deuda pública. Porque para atajar la hiperinflación de 2023, el Banco Central colocó 10% de PBI en los bancos. Central colocó 10% de PBI en los bancos. Si eso no se manejaba bien, iban a quebrar los bancos. O confiscar los depósitos. Es lo que el gobierno ¿Tan mal cerca o bien estuvimos de evitó. eso? ¿Estuvimos cerca de eso? Sí, cerquísima. Ahí. ¿Y por qué no se hizo? Porque se evitó. ¿Y se cómo? licuó una parte de la deuda y una parte de la deuda del Banco Central se pasó a tesorería. Lo que hubo hace poco fue un riesgo de rollover de esa deuda heredada del kirchnerismo, sobre todo no hablo de toda, hablo de la de 2023, 10% de PBI. Lo que venció era aproximadamente media cosecha argentina en deuda pública, que se estaba por ir al dólar. ¿Pero por qué? No por este gobierno. Porque Argentina, vaya historia que tiene, en cada elección presidencial, y ahora hace poco, en los últimos 10 años, en cada elección intermedia, la gente se posiciona en dólares. Los bancos, anticipando eso, decidieron no renovar la deuda. Y ese es el efecto que vemos en tasa de interés. Entonces lo que estoy viendo por un lado, día a día, es que la tasa de interés llevada a las nubes está teniendo un efecto en contener al dólar. Pero lo que hay que tener en claro que las bombas de peso que dejó, de pesos crocantes, que nadie quiere, que dejó el kirchnerismo, era deuda indexada a la inflación, indirectamente a través de los intereses, de la LELIC, la LEVAC y los pases diarios. Acordémonos, esa deuda se renovaba a un día. El gobierno logró que se renueve a 7 días. Y de 7 días pasó a 24 días en manos del Tesoro, es decir, limpiando al Banco Central. ¿Y hoy a cuánto está de normalizarse la situación? Y bueno, este era uno de los pasos que había que hacer, con los riesgos que eso tiene. Entonces, digamos, agradecemos que el dólar no se espiralice por esta bomba de peso que nos dejó el kirchnerismo. Ahí, Ariel... Vuelvo a repetir, media cosecha argentina en cada renovación de deuda. Heredada del kirchnerismo de intervenir en los bancos para que la bomba de peso no se transforme en una hiperinflación aún peor. Ahí, Ariel, digo, el gobierno pasó de decir, bueno, si quieren pesos, hay pesos en la economía, con una restricción. Comprá si querés dólares, campeón, decía Caputo en su momento. Ahora no saco todos los pesos porque no quiero que me corran el dólar. Hay un síntoma de, no desconfianza en el gobierno en sí, pero desconfianza en el ciclo político, resultado electoral, que el gobierno dice, pará, saco todos los pesos porque no quiero que nadie me vaya a comprar dólares, porque pareciera que el gobierno está con esa idea. Lo dicen los funcionarios en redes sociales. Coincido en tu diagnóstico, pero un poquito más profundo. Lo que pasa mañana es un caballo de Troya que deja la oposición, kirchnerista y no kirchnerista, que no creen en el equilibrio fiscal, por debajo de pagarle mejor a los jubilados y la emergencia en discapacidad, te ponen 25% de gasto público ahí sobre la mesa indexado. A aumentar. Y a ser financiado, ¿cómo? Si Argentina no tiene crédito, emitiendo pesos. La presión del Congreso, expresada a través de los bloques kirchneristas y no kirchneristas, es destruir el plan del gobierno.
a través de estos caballos de Troya, que no son tales porque no te ponen al mismo tiempo sobre el mostrador del Congreso, decime cómo lo vas a pagar. Nadie lo dice. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Aumentando impuestos? No hay margen. ¿Tomando crédito internacional? No hay, porque esa es la herencia que nos dejaron. Entonces emitiendo pesos. Esa es la presión del Congreso. Gabriel Lavín, buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo hoy mira la sociedad el gobierno de Milei frente a esta situación económica? Los datos que recién marcaba respecto de consumo y cambio de hábitos. Hablo de la lealtad, el sentido de pertenencia, lo que hoy piensa la oposición también frontal, lo que hoy piensa la oposición y la sociedad argentina respecto del presidente Milei. Digamos, cambia mucho porque estamos en un contexto electoral, entonces no es que está mirando las cuestiones pormenorizadamente, ni se mete profundamente ni en temas políticos, yo te diría, y menos en temas económicos. Está apalancada en una relación bastante más simple, en el mecanismo en los que toma las decisiones políticas a partir de temas muy puntuales. Al gobierno lo van a evaluar por el no movimiento del dólar, por la inflación y porque se ocupe de la economía. Políticamente, que siga disruptivo castigando a la casta o castigando en este caso al kirchnerismo, generando un cambio. Y el gobierno lo hace muy bien en llamarles la atención a cierta porción del electorado, que uno podría decir es más que la propia, es más que su 30%, diciéndole somos nosotros la única opción, que es violeta, se llama La Libertad Avanza, tiene un solo conductor y es el mejor vehículo electoral para derrotar al peronismo. Esa conexión parece fluida entre el gobierno y sus votantes. ¿Y la oposición qué cuestiona y dónde se siente referenciada? La oposición encontró, por lo menos si hablamos de oposición del peronismo, ¿no? Sí. Encontró una insistencia. Vos decís, bueno, La Libertad Avanza está construyendo, avanzando en la consolidación de un espacio de poder. El Frente de Todos de aquel momento, hoy Fuerza Patria, insiste con la misma fórmula. No hubo renovación. Hubo un candidato hoy en la provincia de Buenos Aires, notorio, que pudo articular los distintos sectores dentro del espacio. Pero hay una insistencia de la fórmula. ¿Por qué? Porque en el 2023, estuvieron muy cerca de ganar en primera vuelta, con Massa a 3 puntos, diciendo, teníamos 200% de inflación. El ministro de Economía, ya habíamos tenido 4 años de gobierno y sin embargo estuvimos tan cerca. Insistamos en esta fórmula y cuando tengamos que hacer una renovación, porque no podemos permitir de que el huracán violeta de octubre nos lleve puestos. En octubre, zafemos en octubre del 2025 y en el 2027 tenemos que hacer un trabajo en la base de la unidad para poder presentar una renovación. Creo que esa es cuanto menos la estrategia. Paula, hoy hubo reflexiones de Guillermo Francos con relación a las elecciones. Sí, claro. El jefe de gabinete que en primer término dice que el oficialismo va a lograr más de 40 puntos. Dice, mira, con un 40% ganamos en la provincia y ganamos en las nacionales. Más de 40%, dice Francos, que va a sacar La Libertad Avanza en la elección de octubre. Recordemos que es la elección nacional. Antes está la previa en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre. Y vamos a ver, porque se dio un cruce después con Sebastián Galmarini, que es el referente del masismo, que es quien suele salir a dar en redes sociales la voz del masismo, porque acá hubo alguna mención de Franco con respecto a la no candidatura de Sergio Massa y de Máximo Kirchner. Galmarini responde por Massa y dice que no fue candidato Massa porque priorizó la unidad del peronismo. Y dice que el objetivo del peronismo es ganarle a Milei. Y bueno, por supuesto lo elogia Massa porque forma parte, incluso Sebastián Galmarini fue una voz muy activa en las conversaciones y en la mesa de negociaciones, fue el apoderado del Frente Renovador. Es una persona de extrema confianza, claramente, es el hermano de Malena Galmarini además. Sí. Pero bueno, toda esta discusión sobre la mesa con respecto a cómo va a ser la performance electoral del gobierno. Francos dice 40% en la provincia y también a nivel nacional para octubre, o también incluye septiembre. Dice a nivel nacional, Guillermo Francos, que va a ser el 40% para el gobierno nacional. Dice que va a tener un gran respaldo. Sí, el optimismo en este gobierno ya directamente no es una táctica electoral, sino una estrategia de trabajo. Me parece que en todos los sentidos, no solamente es optimista, sino que aparte triunfalista. Lo usa de alguna manera como un recurso de persuasión. Pero
hay argumentos para...? Es que ese es otro punto. Yo creo que ahí hay una táctica más allá de los argumentos. Después uno podría decir, ¿sabes qué? Ahí hay un error de corto plazo que se decía en campañas anteriores, típico del manual de la consultoría política. No le pongas un número porque sacás 38, claro. Es una gran elección y sin embargo te van a decir, la verdad es que no ganaste por el número que presumías. Entonces uno no tiende a ponerle números. Yo creo que es parte de la táctica del optimismo y del triunfalismo. Viste que en su momento Milei había dicho la libertad arrasa, así haciendo un juego con el nombre de su partido. Después del gobierno buscaron bajarle un tono a bueno, cómo iba a ser la performance en las elecciones, pues también generas una expectativa que después la tenés que sostener en las urnas. Pero bueno, hoy Francos también sale con esta frase, así que entiendo que en el gobierno estaban bastante, digamos, aliviados al ver lo que iba a ofrecer el peronismo en la elección de octubre. Como que se veían más competitivos después del cierre de listas que antes. Ariel, la incertidumbre electoral, porque todavía las elecciones no se hicieron, explica también el número del riesgo país, explica también algunas decisiones que toma el gobierno en términos de ecualizar dólar, tasa con una volatilidad importante. Sí, por supuesto, pero de todas maneras tiene una ventaja el gobierno para hablar de algo positivo. Lo digo objetivamente. Del otro lado, ¿cuál es el programa económico? El 2023 de la hiperinflación. ¿Cuál es el programa económico de Cristina, Kicillof, Manes, Lustó? No queda claro. Cuando vas a lo del gobierno está muy claro, como recién lo definieron. Bajar la inflación, como sea. Evitar una hiperinflación. Y el día de mañana hacer reformas estructurales. Pero la oposición no está teniendo un discurso claro. ¿Pero qué necesita el gobierno en términos de resultado electoral? Lo puedo incluir a Gabriel. Sí. Para empezar a discutir esas reformas. Ganar la provincia de Buenos Aires con el 40, como dice Guillermo. ¿En septiembre o en octubre o en las dos? En las dos. Porque además, por más que sea excelente la elección de octubre, la composición del Congreso va a cambiar, pero no lo suficiente como para que el gobierno tenga mayoría en ambas cámaras. El gobierno tiene que marcar un mensaje optimista de futuro con la elección de septiembre y de octubre. Es decir, miren, estamos mejorando, estamos creciendo, estamos consolidando un espacio de poder. Nosotros nos vamos a quedar acá mucho tiempo. Eso es lo que genera certidumbre y confianza. La credibilidad de lo que puedan llegar a decir, no tanto hacia el empresariado nacional, sino también hacia afuera. Es decir, seguimos adelante construyendo. Bueno, pero ¿por qué no se aliaron con los amarillos para construir y hacer una alternativa mucho más fuerte electoralmente? No. Primero consolidar el espacio violeta puro para ir en el camino de ser la mejor vehículo electoral para derrotar al kirchnerismo, para que no vuelvan. Por eso se involucró tanto Milei en las listas a nivel nacional, por ejemplo, no sé, Karen Reichert, Virginia Gallardo, Sergio Filiolo, Tronco, son personas más cercanas a Javier Milei que lo que pudo haber sido el armado de Sebastián Pareja, la propia Karina Milei o el propio Santiago Caputo. Creo que hay una lógica de compensación, ¿no? Un poco de casta, hay una acusación muy fuerte de que las listas fueron absolutamente castizadas o de política tradicional, con algunos que meten aire fresco. Ahora, la realidad, si me dejas en esto, es que el violeta es Milei. Eso te iba a preguntar. Es como decirle 9, péguele al arco. ¿Pero a dónde? Péguele al arco. Claro. Que es Milei, es más simple la cosa. ¿Hay algún nombre que le aporte más que la marca? Hoy la marca aporta más que Hoy la marca es lo que más aporta, tanto en el celeste como en el violeta. Pero el violeta tiene una ventaja, el nombre de Milei, que sigue apalancado en lo políticamente incorrecto, en la provocación, que exaspera a la clase dirigente, que no le encuentra la vuelta por dónde entrarle, porque siempre capitaliza y acumula en algún sentido. Ahora, el otro día Entonces, hasta el último candidato a concejal dice, yo soy Milei. Milei no debe saber ni quién es, pero en el último candidato a concejal del lugar que menos votantes tiene, dice, yo acá soy Milei porque soy violeta, nada más. El otro día compartíamos algunos sondeos respecto de algunos adherentes al gobierno de Milei que quizás estén en desacuerdo respecto de las formas. Más allá de que el voto sea el mismo, ¿hay algún pero o alguna objeción a las formas del presidente? Quizás esto quede atenuado en la contienda electoral, donde lo importante es, bueno, no importa lo que me cuestiones, sino lo que votes.
El Vélez de Bianchi tiraba pelotazos al 9, Chilaver se la tiraba al turco y al turco y salieron campeones del mundo, ¿no? Contra el Milan, penal de Trota que no fue y después el del Turco Asad, ¿correcto? Sí, golazo del Turco Asad. El golazo del Turco Asad de media vuelta. Ese equipo también tenía otras... tenía otras variantes y un gran equipo. Un gran equipo. Pero los resultados no se discutían. Entonces el cómo, hay veces que tiene que ver con la propuesta específica de la que está generando Milei. Milei es Milei por la provocación, que como consecuencia final tiene la exageración del insulto. Pero el insulto es parte de un combo más grande que es la provocación constante a lo políticamente incorrecto. Hay un posicionamiento ahí. Ocupate de la economía, te voy a evaluar por la inflación, no dejes de pegarle a la casta. Un posicionamiento de outsider, de un outsider en los tonos. Fíjate que el gobierno tiene una estrategia dual. Comunica Milei de una forma, el gobierno negocia. El presidente de la política argentina nacional es Guillermo Francos. Es como que le cede el bastón de mariscal para que negocie, para que arme el Congreso, para que... Ahora, a Milei hay que preservarlo. ¿Por qué? Porque tiene un contrato social electoral con la ciudadanía de yo los voy a provocar, les voy a volver locos y evalúenme por los resultados. El cómo... Yo creo que todavía en ese contrato la oportunidad de Milei no terminó y las personas, mayoritariamente su sector, más algo más, todavía le están perdonando los cómo. Las últimas votaciones muy favorables a la oposición y ahora vamos a hablar con Paula del tema. El gobierno con la necesidad de blindar el veto del presidente, sobre todo en esas tres, jubilaciones, régimen de discapacidad y moratoria previsional. Pero esas rotundas votaciones en favor de la oposición, ¿no generan alguna alerta, alguna alarma en el gobierno? Yo creo que genera desgaste, pero me parece que el gobierno tiene una línea que busca preservar su identidad para no perderla, como acusan a los amarillos de haberla dejado de lado o relegado. Me parece que la identidad es, nosotros vamos a retirar el Estado y no vamos a negociar con nada. Pero ¿cómo no vas a negociar con los discapacitados? Me parece lo lógico, no es tanto del presupuesto, negociar. No, preferimos mantenernos en una lógica fiscalista y que todos nos insulten por nuestro modo identitario. Esto tiene que ver con posicionamiento político, con estrategia electoral, pero posicionamiento político. Es decir, nosotros vamos a estar ahí plantados. Incluso cuando alguien me diga, mirá, lo lógico es que negocies, como le decían, ¿por qué no negociás un poquito con el PRO? Que son aliados, son gente que nos va a servir en el Congreso. No negocio nada porque igual nos van a apoyar y los vamos a absorber. Porque el electorado ya decidió que no son los dirigentes los que van a decidir. El electorado ya decidió que la opción no peronista es violeta. En este caso es lo mismo. Mantenemos la identidad incluso con el desgaste. Uno podría decir, es cruel, puede ser, y tiene desgaste seguramente. Pero en el electoral me parece que lo que están mirando es conservar la identidad, sabiendo que hay algunos resultados que le responden. ¿El peronismo tiene algo para sumar en esta elección? ¿Crees que va a sumar? Sí, claro. Lo primero que sumó es que no se rompió. Lo segundo es que lo están atacando en un modo de... cuyo objetivo debiera ser sobrevivir, y hay una supervivencia. ¿Hay un esquema de campaña? Sí. ¿Hay una cantidad de votos posibles que vayan a sacar? Porque, a ver, desde el otro lado están diciendo, nosotros queremos ponerle los últimos clavos al cajón del kirchnerismo. Yo no estoy viendo de que el kirchnerismo o el peronismo desaparezca después de esta elección. No nos parece. No. De hecho, esta polarización lo hace crecer. Por lo tanto, uno podría decir, ¿tiene algo para ganar? Mantenerse en unidad fue un mérito. Tener un candidato que sea competitivo es el siguiente paso. Para ver la siguiente etapa de la economía, ¿hay que esperar al año que viene, a la nueva configuración del Congreso, Ariel? Sí, porque con este Congreso terminó limando con lija cuádruple cero, por no decir algo peor, toda la ley bases. De hecho, no hay ninguna privatización, para mí, importante. No. ¿Pero eso es por el Congreso o porque tampoco encontró compradores, oferentes? No llegó ni siquiera a esa etapa, porque el Congreso retiró YPF, retiró Canal Público. Vos sabés que igual la que están, Ariel, la que están, te voy a comparar algo. Nada, privatizar el Canal Público son 2.000 millones de dólares. No privatizar. El funcionamiento del Canal Público son 2.000 millones de dólares. El Hospital Garrahan son 20 millones de dólares. ¿Dónde se ve lo de la casta? El Canal Público, donde tengo todos los ñoquis de las distintas capas geológicas políticas, no lo cambiás.
No lo tocás. ¿Vos crees que con un nuevo Congreso se reactivaría esa posibilidad de privatizar? Sí, yo ¿Incluís pienso que Aerolíneas sí. Argentinas Esa es la también? apuesta. Y es emblemática. Aerolíneas Argentinas es emblemática. Es por donde habría que empezar. Y aparte, no entiendo, esto es opinión particular, embelezamiento con YPF. YPF también. ¿Por qué el Estado tiene que explotar petróleo? ¿No es una todo ventaja ese dinero? tener la chance de explotar recursos ¿Están naturales? bien los balances de YPF? No vaya a ser que tenga déficit fiscal como lo dejó el anterior gobierno, que lo dejó con déficit. La empresa Tu pública. pregunta sugiere... 10.000 millones de dólares costaba sostener las empresas públicas en el 21, en el 22 y en el 23. Este gobierno, para poder venderlas, tiene que generar superávit. Ahora bien, si lamentablemente el kirchnerismo y el peronismo vuelve a ganar, esas empresas públicas vuelven a tener déficit. ¿Sabés qué flor de ajuste en el salario de lo del Garrahan? Es tener déficit en empresas públicas financiándolo con emisión monetaria. Tenemos otra hiper de vuelta. Entonces, el camino es tratar de sanear lo mejor posible en las empresas públicas. Aerolínea no tengo la respuesta porque es inviable. Con 8 gremios que se pelean entre sí, Pero los a ver últimos datos cuánto son, bloquean a los buenos de turistas. Aerolíneas. Sí, Y al que empezó a viaja dar plata en aerolíneas es infernal. Sí, Pero- ahí con el tema de privatizar o no tenés un problema que es ninguna empresa extranjera quiere entrar en Argentina, con lo cual son todas invendibles hoy por hoy. Tenés cepo para las empresas, para que tienen utilidades. Nadie Claro. va a comprar una empresa aerolínea, un canal público no le interesa a nadie que lo compre. ¿Quién lo va a comprar? Nadie. Una empresa que puede tener algún tipo de Voy a sentido decir más algo estratégico brutal. El puede canal ser- público hay que cerrarlo y con eso pagarle mejor sueldo a los de Garham y a los docentes. Bueno, nadie lo plantea. venderlo. Venderlo nadie te lo La va a comprar. emergencia de discapacidad lo cubrís con un mes del régimen de promoción de Tierra de Fuego. Y 20 años de exención de impuestos a la ganancia que le dieron a los camioneros de Moyano antes de irse del gobierno del señor Massa, para que no hicieran lío con el convenio colectivo en medio de la hiper. Todos esos privilegios es lo que ahora va a venir en discusión en el próximo Congreso. ¿Vos crees que eso se va a discutir? Espero, lo planteo. Caputo quiere privatizar, pero a un par de empresas, las que pueda, por un tema de hacerse de dólares. No es un tema tanto ideológico por Claro. el gobierno, es un tema de caja. No hay dólares, no vienen dólares. Bueno, ¿cómo consigo? Vendiendo, no sé, AISA, que está por ahí viendo si se puede. Otras que se dieron vuelta y no hay chance. Otras que empezaron a sondear el gobierno y se da cuenta que no hay ningún operador del exterior. De hecho, si hay un interesado va a ser un local, cualquier privatizada. Ningún operador de afuera va a entrar a Argentina mientras haya cepo para las empresas y mientras haya riesgo de que vuelva el cepo. El cepo en a las caso de que, empresas, que pierda tengo Milei dentro de entendido 2 años. que a partir del año que viene se libera. Sí, pero cuando invertís en Argentina vas a esperar que Milei sea reelecto, porque si no en 2 años una inversión, hundir capital para Estamos irte... en el mismo dilema de siempre. Hay la mitad, 35%, pongámosle, por no decir más, de peronismo y de no peronismo, oposición, que no cree en el equilibrio fiscal. En ningún país del mundo, incluso países populistas, como la Bolivia de Evo Morales, pasa esto. La explosión de hiperinflación que tuvimos nosotros no la tuvo ni siquiera Chile en el peor estallido que tuvo en su historia, equivalente a la revolución bolchevique en octubre de 2019. La inflación saltó al 7 anual. Nosotros tuvimos 18.000% la tercera semana de diciembre de 2023. La oposición, Sí. acá el punto, que no lo tengo resuelto, es la oposición no cree en el equilibrio fiscal. Por eso los inversores no van a venir en tanto no vean una derrota contundente del kirchnerismo para que el peronismo se renueve en otra cosa. Ariel, Gabriel, muchísimas gracias a los dos Por favor, un haber placer, un placer. venido. Está jugando Mastantuono en el Madrid. Entró